Renovación del desposorio. Desposorio ante la Santísima Trinidad. La instruye sobre la fe, la esperanza y la caridad. En este estado que he mencionado, pasé cerca de 3 años y continuaba estando en la cama. Cuando una mañana Jesús me hizo entender que quería Él renovar el desposorio, pero ya no en la tierra, como la primera vez, sino en el cielo, ante la presencia de toda la corte celestial. Así que estuviera preparada para una gracia tan grande, así que yo hice cuanto más pude para disponerme, pero yo, siendo tan miserable e insuficiente para hacer ninguna sombra de bien, así que se necesitaba la mano de aquel que era el artífice divino para disponerme, porque por mí misma jamás habría logrado purificar mi alma. Una mañana, en la víspera de la Natividad de María Santísima, mi siempre benigno Jesús vino, Él mismo, a disponerme. Y no hacía más que ir y venir continuamente, y ahora me hablaba de la fe y me dejaba. Yo me sentía infundir en el alma una vida de fe y mi alma tosca, como la sentía antes, ahora, después del hablar de Jesús, me la sentía ligerísima, en modo de penetrar en Dios, y ahora miraba la potencia, y ahora la santidad, y ahora la bondad, y demás. Y mi alma quedaba estupefacta en un mar de asombro y decía, potente Dios, ¿qué potencia ante ti no queda deshecha? Santidad inmensa de Dios, ¿qué otra santidad, por cuán sublime sea, osará comparecer ante tu presencia? Después me sentía descender en mí misma y veía mi nada, la nulidad de las cosas terrenas, y cómo todo es nada delante de Dios. Yo me veía como un pequeño gusano todo lleno de polvo que me arrastraba para dar algún paso, y que para destruirme no se necesitaba sino que alguien me pusiera el pie encima, y con eso quedaba deshecha. Entonces, viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios. Pero ante mi mente se presentaba su bondad y me sentía atraída como por un imán para ir hacia Él y decía entre mí, si es santo, también es misericordioso. Si es potente, contiene también en sí la plena y suma bondad. Y me parecía que la bondad lo circundaba por fuera y lo inundaba por dentro. Cuando miraba la bondad de Dios, me parecía que sobrepasaba a todos los demás atributos, pero después, mirando los demás, yo los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza de la criatura, y en mi caso, a la naturaleza humana. Mientras que mi alma estaba en este estado, Jesús regresaba y hablaba de la esperanza. Recuerdo algo confusamente porque después de tanto tiempo es imposible recordar claramente, pero para cumplir la obediencia que así quiere, diré por cuanto pueda. Entonces decía Jesús regresando a la fe, para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de los ojos todo le es tinieblas y todo es confusión, tanto que si quisiera caminar ya caería en un punto o ahora en otro y terminaría por precipitarse del todo. Así es el alma que no tiene fe, porque no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de la vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esa luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y ese alimento de la esperanza? La sustancia es la caridad, y esas 3 virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin las otras. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con una mirada indiferente porque sabe que no son suyas. Pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe,
y esperando en los méritos de Jesucristo, las mira como suyas y viene a amarlas. La esperanza, decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no la pueden herir. Y no solo no la pueden herir, sino que ni siquiera le pueden causar la mínima molestia. Todo es tranquilidad en ella, y todo es paz. Oh, es bello ver a un alma que está investida por la esperanza, y que está toda apoyada en su amado, y toda desconfiada en sí misma, y así toda confiada en Dios. Ella desafía a los enemigos más fieros, y es reina de sus pasiones, y regula todo su interior, y sus inclinaciones, y los deseos, y los latidos, y los pensamientos, con una maestría tal, que Jesús mismo queda enamorado, porque ve que esa alma obra con tal coraje y fortaleza, pero ella los toma y lo espera todo de él. Tanto es así que Jesús, viendo esa firme esperanza, no le sabe negar nada a esa alma. Ahora, mientras que Jesús hablaba de la esperanza, se retiraba un poco, dejándome una luz en la inteligencia. ¿Y quién puede decir lo que comprendía sobre la esperanza? Si las otras virtudes, todas, sirven para embellecer el alma, pero nos pueden hacer vacilar y volvernos inconstantes, pues en cambio la esperanza vuelve al alma firme y estable, como aquellos montes altos que no se pueden mover ni siquiera un poco. A mí me parece que el alma que está investida por la esperanza le sucede como a ciertos montes altísimos, que todas las inclemencias del aire no los pueden hacer hacia ningún lado, ni tampoco les pueden causar ningún daño. Y sobre de estos montes no penetra ni la nieve, ni los vientos, ni el calor. Cualquier cosa se podría poner sobre ellos. Se puede estar seguro de que aunque cientos o miles de años pasaran, ahí donde se puso, allí se encontrará, y allí se encuentra. Porque así es el alma que está vestida por la esperanza. No hay cosa que le pueda dañar, ni tribulación, ni pobreza, ni todos los accidentes de esta vida. Porque a lo más la desanima en un instante, pero luego dice para sí: yo todo puedo obrarlo, y todo puedo soportarlo, y todo puedo sufrirlo, porque espero en Jesús. Él es el objeto de toda mi esperanza. Y la esperanza le vuelve al alma casi omnipotente e invencible, y le suministra la perseverancia final, tanto que sólo cesa de esperar y perseverar cuando ya ha tomado posesión del reino de los cielos. Entonces deja la esperanza, y ella toda se arroja en el océano inmenso del amor divino, que mientras mi alma se perdía en el mar inmenso de la esperanza, mi amado Jesús regresaba y hablaba de la caridad, diciéndome: a la fe y a la esperanza se le debe unir, y de hecho se le une siempre, la caridad. Es ella la que une todo lo de las otras dos. De este modo forman una sola, que son tres. He aquí, esposa mía, simbolizada en estas tres virtudes teologales, a la Trinidad de las tres divinas personas. Luego prosiguió: si la fe hace crecer, la esperanza hace esperar, y la caridad hace amar. Si la fe es luz y le sirve de vista al alma, la esperanza es el alimento de la fe y le suministra al alma el valor, y la paz, y la perseverancia, y todo lo demás. La caridad es la sustancia de esa luz y de ese alimento. Es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que penetrando por todas partes aplaca y endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear ese sufrimiento. El alma que posee la caridad expande ese olor por todas partes, y sus obras, hechas todas por el amor, despiden un olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Ese es el olor de Dios mismo.
Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. Pero la caridad, en cambio, siendo sustancia que une los corazones. ¿Pero en dónde? En Dios. La caridad, siendo un ungüento olorosísimo, se expande por todas partes y por todos. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin sufrir. Y cuando se ve privada de esto, le dice a su esposo Jesús: «Sosténme con los frutos, como es el sufrir, porque languidezco del amor». ¿Y en qué otra manera puedo yo mostrarte mi amor, sino en el sufrir por ti? La caridad quema, consume todas las otras cosas, y aun las mismas virtudes, y convierte todo en ella. En suma, es como una reina que quiere reinar en todas partes, y que ella no quiere ceder este reinar a ninguno. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino que yo siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto que tengo para mí como la más grande desgracia el no sufrir. Después de esto, aquella mañana, Jesús, para disponer mayormente mi corazón, habló sobre el aniquilamiento de mí misma. También me habló sobre el deseo grandísimo que debía excitarme para disponerme a recibir la gracia. Me decía que el deseo suple a las faltas y a las imperfecciones que puedan existir en el alma, y que es como un manto que lo cubre todo. Pero esto no era un hablar simplemente, era un infundir en mí lo que decía. Mientras mi alma estaba excitándose en esos encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma hasta el paraíso. Y allí, ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo, adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó a Dios Padre, y Dios Padre lo bendijo y lo devolvió al Hijo. Y el Espíritu Santo me tomó la mano derecha, y Jesús me puso ese anillo en el dedo anular. Y después fui admitida al beso de las 3 divinas personas, y me bendijeron. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré delante de la Santísima Trinidad? Solo digo que, en cuanto yo me encontré ante su presencia, yo caí rostro en tierra, y allí habría permanecido si no hubiese sido porque Jesús me animó para ir a su presencia. Tanta era la luz y la santidad de Dios. Y yo solo digo esto. Las otras cosas yo las dejo, porque las recuerdo confusamente. Después de esto, recuerdo que pasaron pocos días, y al recibir la comunión, perdí los sentidos, y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo, presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia y le adoré. Yo confesé mi nada y recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir una sola palabra, cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo: «No temas, date ánimo. Hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón». Y mientras esta voz así decía, vi que la Santísima Trinidad descendió en mi corazón y se posesionaron de él, y allí formaron su sede. ¿Y quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Yo me sentía divinizada, y no más vivía yo, sino que ellos vivían en mí. A mí me parecía que mi cuerpo fuera como una habitación, y que dentro de él habitara el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior, y oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay gente dentro de una habitación y que hablan y que sus voces se oyen claras y distintas aún desde afuera.
Y desde entonces yo no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que yo lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba, y yo he ido en busca de Jesús girando por el cielo y por la tierra, buscando mi sumo y único bien, mientras que yo me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables, por haberlo perdido. Y Jesús salía de dentro de mi interior y me decía: estoy aquí contigo, no me busques en otra parte. Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía: mi Jesús, ¿cómo toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho. Así no me hubiese afanado tanto. Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy cansada, yo no tengo más fuerzas. Me siento desfallecer. Oh, sosténme entre tus brazos porque me siento morir. Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar, y mientras reposaba me sentía que se restituían las fuerzas perdidas. Otras veces, en este ocultamiento que Jesús hacía, y yo, que iba en busca de él cuando se hacía oír dentro de mí y que después salía de dentro de mí, no solo Jesús, sino las tres divinas personas. Yo las encontraba ahora en una forma de tres niños graciosos y sumamente bellos. Ahora, un solo cuerpo y tres cabezas distintas, pero de una misma semejanza, las tres igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento? Especialmente cuando yo veía a los tres niños, y que yo los contenía a los tres entre mis brazos. Ya ahora besaba a uno o ahora al otro, y ellos me besaban a mí, y ahora uno se apoyaba en un hombro mío, y otro en el otro, y uno me quedaba de frente. Y mientras yo me gozaba en ellos con gran asombro, hacía por mirar, y de esos tres yo encontraba a uno solo. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a esos tres niños era que lo mismo pensaba. Lo mismo además pesaba uno que los tres juntos. Y yo tanto amor sentía yo por uno de esos niños como por los tres. Así que los tres me atraían del mismo modo. Y para terminar de hablar de esos desposorios, yo tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo. Pero yo ahora me dispongo a decirlas.